están? Bienvenidos. Este es nuestro foro número 13 y a nombre de la asociación Yo Soy San Miguel de Allende les doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Nuria Lara. Hoy tenemos invitados extraordinarios, es un foro importante. Es un tema que tiene hasta el momento muchas más preguntas que respuestas. Invitamos a este foro a Zapasma, el organismo regulador del agua en San Miguel de Allende, pero nos respondieron que no podían acompañarnos. Les pedimos por ahí de 10 minutos de plática respecto al tema, pero nos respondieron que no podían acompañarnos, que tenían un evento internacional y que era imposible que nos acompañaran. Así es que, para ir entendiendo qué es este proyecto de el acuaférico, les voy a presentar un breve video para que lo veamos todos y después vamos con los expertos. Gracias. Por favor, producción, vamos con el video. Indispensable que con tu cuidado, responsabilidad y cultura del agua prolonguemos la vida de este proyecto. El Acuaférico Ignacio Allende es La Tirá, Acuaférico Ignacio Allende. El corazón del acuaférico es el cárcamo de la unidad deportiva. Es la única obra de este tipo en ejecución en todo el estado de Guanajuato. Recibirá el agua de 6 pozos, el Mirador, el Cuervo, ubicados en Los Frailes, y los restantes en San Marcos de Begoña. A su vez, el cárcamo bombeará a los tanques La Mesa, Independencia, El Caracol y San Miguel Tres Cruces. Todos los habitantes de la zona alta, poniente y norponiente de la ciudad serán beneficiados. Aseguramos el agua hasta por lo menos el año 2041. Es indispensable que con tu cuidado, responsabilidad y cultura del agua prolonguemos la vida de este proyecto. El Acuaférico Ignacio Allende es único en su infraestructura hidráulica en la historia de San Miguel de Allende. Hacemos vanguardia con esta tecnología hídrica. Eso es, ahí está el video que nos explica un poco en qué consiste el acuaférico. Y Yo Soy San Miguel hizo una consulta a través del portal de transparencia. Le pido a producción que me ayude proyectando lo que nos respondieron, en la cual nos dicen en qué consiste el proyecto. Justamente está por ahí. No, esa no es otra. Es la anterior, Mario. Ándale, justamente es esa, está ahí, ¿no? Perforación, equipamiento perforación, equipamiento y electrificación de 7 pozos de agua potable, construcción de líneas de conducción por bombeo con una longitud de 10.6 kilómetros en distintos diámetros, construcción de tanque de almacenamiento y cárcamo de rebombeo, equipamiento y electrificación de cárcamo de rebombeo, construcción de línea de conducción por bombeo de cárcamo deportiva a tanque Independencia, y construcción de línea de conducción por bombeo del cárcamo deportiva a rebombeo El Caracol. Construcción de línea de rebombeo El Caracol a tanque Tres Cruces con una longitud de 850 metros lineales. Y nos contestaron que la inversión para este proyecto era de 156,554,532 pesos, y en el video vimos ahí que se aseguraba el agua por 20 años. Muy bien, tenemos, y le agradezco que nos acompañe, a el doctor Gonzalo Hachcuri. Él es geógrafo, especialista y experto en materia ambiental e hídrica, con postdoctorado en gestión integrada de cuencas en la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Autónoma de Querétaro. Ha publicado más de 40 trabajos de investigación y divulgación en el tema del agua, destacando la propuesta académica para regular el agua subterránea en México. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido, y le agradezco que nos acompañe y quisiéramos saber su opinión al respecto de este proyecto acuaférico. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por extenderme esta atenta invitación. Primero, antes que nada, los detalles que conozco del caso fueron por la información que ustedes me hicieron llegar, ¿no? Por los medios de comunicación. Hay algunas entrevistas bastante interesantes del organismo operador de aguas, ¿no? Creo que tienen suficientemente información, ¿no?, al respecto.
Es un proyecto muy interesante, 156 millones de pesos es una cantidad muy fuerte de dinero, ya lo quisieran tener muchos otros municipios en el país. Yo creo que es muy importante. Aquí hay varias preguntas, ¿no? Quizás, yo que más que pueda decir algo, yo sé que los ciudadanos siempre están buscando una respuesta que les diga si es bueno o es malo, ¿no? Más bien creo que el problema es complejo, ¿no? Y lo que necesitamos construir a veces entre la ciudadanía, las autoridades, son visiones que sean complejas, más que una respuesta de sí o sí no. Entonces, aquí ya la autoridad ha hecho algunas expresiones, comunicados, entrevistas, ¿no? Donde ha dado a conocer algunos elementos característicos del proyecto del acuaférico. Yo creo que quizá tendrían ustedes que solicitar todavía más información respecto a estos estudios. Creo que ahí la propia autoridad mencionó que sí habían mandado a hacer estudios geofísicos. Eso sería interesante que ustedes pudieran tener el acceso a la información puntualmente para saber de qué tratan los estudios geofísicos, qué arrojaron. Porque tengo entendido que la preocupación de ustedes es por qué una batería de pozos en la ribera de la presa, ¿no? Esa es la inquietud. Bueno, antes de que uno pueda juzgar sin tener conocimiento alguno, porque no lo tengo, yo más bien les diría, tienen que pedir y conocer los estudios geofísicos, auxiliarse de los especialistas, los hidrogeólogos, u otros especialistas para que den una opinión. Es parte de la democracia en tomar las decisiones, ¿no? A veces pensar que porque son estudios que a lo mejor no le voy a entender porque están como en chino, no lo hago. No, yo creo que es tiempo que ustedes puedan pedir esos estudios, ¿no? Lo otro también es que es deseable que se vayan construyendo entre las autoridades y entre ustedes una panorámica total, digamos, de todos los aprovechamientos que hay sobre agua subterránea y agua superficial en el municipio y quizás en la zona aledaña a los municipios. Ahorita, pues, creo que fue bastante mediático el caso de Puebla con el socavón, ¿se acuerdan ustedes, no? Y que se arrojaron bastantes hipótesis al respecto, ¿no? Todavía yo creo que no hay una claridad respecto a eso, pero yo creo que en lugar de culpabilizar a un solo usuario concesionario, se debería de tener siempre la panorámica general de quiénes son todos los usuarios o concesionarios del agua, todos los que tienen las bombas prendidas, los usos del agua superficial, para tener una claridad. Yo sé que la autoridad no tiene, la Comisión Nacional del Agua ha sido bastante castigada con los presupuestos, le han mermado el personal, ¿no? Y eso le ha, de cierta manera, debilitado, ¿cierto? Un poco el control del registro de todos los aprovechamientos de agua subterránea, ¿no? Todos los pozos. Se sabe que hay un número muy importante ilegal de pozos hechos, ¿no? Y eso es importante, tener esa información es importante, es parte de ir construyendo la fotografía, ¿no? Yo, digamos, la información que tengo respecto a esa zona de San Miguel de Allende, Guanajuato, es muy interesante. Hay estudios bastante interesantes. Por ejemplo, yo rescataría un poco ese estudio que publicaron en el 2004 de Palacios Vélez y López López, ¿no? Donde analizaron 3 elementos de la cuenca del río Laja. Hicieron un análisis hidrológico que incluyó uso de suelo y un análisis económico también, ¿no? En el periodo de 1975 al 2000. Ya pasaron 21 años, pero es muy interesante lo que encontraron. Encontraron
una reducción de 0.91 hectómetros cúbicos al año del caudal base del río. O sea, es decir, hubo un escurrimiento menor de 52.3 hectómetros al año. Y el uso de suelo fue cambiando y hubo un incremento muy grande agrícola de 885 hectáreas al año, y la demanda se incrementó en 450 hectómetros cúbicos al año, lo cual, por ejemplo, para ellos esto impactó negativamente al distrito de Riego 085 La Begoña. O sea, en el tiempo, como en este estudio, estos autores fueron reconstruyendo un poco los datos de la cuenca del río Laja, la gran presión que hay sobre el río. Ese es un río que va precisamente ahí a la presa de San Miguel de Allende, ¿no? Y pues lo que indica que el escurrimiento pues es sin duda menor. Ahora, en agua subterránea, a mí me parecen bastante interesantes los datos de mi colega, bueno, digo colega, no es que yo sea hidrogeólogo, yo soy geógrafo, justamente, pero del colega Adrián Ortega Guerrero, que es investigador del Centro de Geociencias de la UNAM, quien ha hecho bastantes estudios sobre sistemas de flujo de agua subterránea. Y eso es bien interesante porque también en los estudios, por ejemplo, hay un estudio que él tiene publicado, es por ahí del año 2009, ¿no? Donde encontró prácticamente que el agua subterránea en la cuenca del río de la Laja, hicieron varios muestreos, ¿no? Tomaron más muestras, es de 10,000 a 35,000 años de residencia, es decir, es un agua ya muy antigua. O sea, el agua que estás extrayendo ya no es agua joven, desde hace 50 años de infiltración o 60 años de infiltración, es bastante antigua, y por lo tanto, él encontró altas concentraciones de arsénico y de fluoruro, ¿no? Eso está publicado en un estudio en el 2009. Y bueno, pues yo creo que lo otro que también menciona es que es agua que no es renovable en tiempo de escala humana. O sea, no vas a reponer agua que estás sacando de 10,000 a 35,000 años, ¿no? En 5 años, ¿verdad? Por más que establezcas un megaprograma de ordenamiento territorial agresivo, no va a poder lograrse hacer eso, ¿no? Entonces, lo que es cierto es que, bueno, eso ya sería una llamada de atención para todos y todas, ¿no? Para llevar a cabo un análisis más sesudo respecto al tema, ¿no? Lo otro, pues, y que también lo menciona, es la enorme cantidad de pozos que hay en, pues, prácticamente todo el estado, toda la cuenca de la Independencia, más de 1,000 pozos, ¿no? Entonces, creo que esos estudios, solo por citar eso, lo que nos estarían sugiriendo, indicando, es que hay una enorme presión sobre el agua. Me parece que el organismo operador en el municipio lo sabe bastante bien y es, de cierta manera, acertado tener una visión de planificación para cubrir la demanda en el futuro, ¿no? Ellos, creo que en la entrevista que vi del director del organismo, estaba previniendo de aquí al 2050, si no mal recuerdo, prevenir el abastecimiento del agua. Es muy bueno eso, es bastante interesante, ¿no? Aquí yo creo que tendría que, el punto, regreso, es conocer de cierta manera los estudios antes de tomar una postura o emitir un juicio, ¿no? Si son correctos hacerlos o no. Digo, lo que es cierto al final de cuentas es que una mejor planificación en la perforación, en el tiempo en que están prendidas las bombas, en su distribución espacial, ¿no? Siempre serán elementos críticos para tener un uso sustentable y sostenible del agua subterránea en San Miguel o donde ustedes quieran. Es todo. Gracias, doctor. Sí, entendemos la importancia de estos estudios geofísicos, pero el proyecto ya fue inaugurado, ya están los pozos listos y pues los estudios no los
No los conocemos. De hecho, más adelante presentaremos por transparencia algunas dudas que hicimos al organismo y no hay respuesta en este sentido. Gracias doctor, le quiero dar la bienvenida a César Arias. César, él es fundador del Charco del Ingenio y actual presidente del Consejo, activista, defensor del agua en San Miguel de Allende. Y César, hay muchas preguntas. Quiero escucharte, tu visión en este proyecto del acuaférico. Bienvenido. Muchas gracias, Nuria. Y bueno, antes de entrar propiamente en el tema del acuaférico, bueno, primero celebro que el doctor Hash haya hecho esta mención de los estudios previos y sobre todo del increíble trabajo del doctor Marcos Adrián Ortega, que fue quien nos abrió los ojos aquí hace más de 15 años con respecto a las aguas subterráneas, ¿no? Abrió el concepto de la cuenca de la Independencia y los tres aspectos que mencionó el doctor Hatch, que me parecen muy importantes y que ya son innegables, han sido científicamente demostrados, ¿no? Entonces, hay una crisis enorme del acuífero de la Independencia, de la cuenca alta del río Laja, ¿no? Y bueno, tenemos el caso de que el norte de Guanajuato, pues yo creo que es uno de los exportadores de agua más importantes de México, ¿no? Porque mandamos unas bolsitas verdes a Estados Unidos, que se llama brócoli, donde van quién sabe cuántos millones de metros cúbicos, ¿no? O sea, la verdad es una zona semidesértica sometida a un estrés brutal de producción de hortalizas y de proyectos ganaderos que se llevan el 85% del agua subterránea. El resto es para el consumo humano y es un decir porque en San Miguel pues hay ahora 70 fraccionamientos de los dos últimos regímenes municipales que están demandando el agua, ¿no? Entonces, no sabemos si este acuaférico y este proyecto de acuaférico responde a los tremendos compromisos que tuvieron los dos alcaldes anteriores o si corresponde verdaderamente a un concepto responsable de abasto de agua para el futuro en San Miguel de Allende, ¿no? Sabemos, ¿no?, de que en octubre presentaron el proyecto del acuaférico, sabemos que en enero volvieron a hacer un planteamiento, después supimos que la Conagua clausuró los pozos de la ribera, ahí de San Marcos de Begoña y de Juan Xidó Cabras, con toda la razón, porque no habían solicitado ninguna autorización Zapasma a la Conagua. El delegado no me dejará mentir, él nos va a aclarar esta situación, pero desgraciadamente por la situación de la Ley Nacional del Agua, que es una ley que no se entiende cómo sigue vigente porque le quita a Conagua todos los dientes, no le permite accionar, y hay toda esta cosa de los derechos del agua. Si yo tengo un pozo en Moroleón, me lo traigo a San Miguel, o sea, cosas de esas, y así lograron evadir la clausura de Conagua, ¿no? Y entonces, pues, Conagua no tuvo más remedio, porque legalmente no podía hacer otra cosa, que autorizar la perforación que ya estaba suspendida, ¿no? Desconozco cuál fue el mecanismo administrativo por el que lo lograron. Pero entonces, a partir de esa clausura, no volvieron a dar información. No hablo de videos promocionales como el que mostraste, ¿no? Como el que mostraron, sino hablo de información a la ciudadanía. Y hay varias dudas, varias preguntas que son claves, ¿no? Primeramente, y es un tema que no se puede soslayar, si la presa Allende es el final de la cuenca de la Independencia y o del acuífero, más bien de la cuenca del río Laja, río Laja, es obvio que todas las descargas residuales agroindustriales con todos los glifosatos y todo el Roundup y todo, industriales, ganaderas, domésticas, caseras, talleres, metales, esto y lo otro, todo se va por los afluentes al río Laja. Todo va para allá, todo llega, ¿no? Y por el San Damián viene otra carga, y por las Cachinches, no se diga, que es la subcuenca alta de San Miguel de Allende, Támbula, Picachos, ¿no? Entonces, toda esa concentración llega a la presa Allende. Los pozos que están perforando a la orilla de la presa Ignacio Allende,
Pues obviamente es un popote que está jalando el agua de la presa, ¿no? O sea, así lo entendemos, ¿no? No es un agua que está ahí nomás, es un agua que se está metiendo, y Marcos Adrián Ortega, el doctor Ortega nos lo hizo ver, se está metiendo el agua de la presa Allende al acuífero. Bueno, entonces están bombeando esta agua. Ya reconoció Zapasma, el ingeniero Jiménez, que había coliformes en esa agua. Pero bueno, los coliformes se pueden tratar de una manera relativamente sencilla. Pero cuando se trata de contaminantes tóxicos, químicos, derivados de todas estas actividades que mencioné, entonces, ¿de qué manera? O sea, los tratamientos son mucho más complicados, ósmosis inversa y no sé cuál, o sea, son costosísimos, manejables en pequeña escala, pero no en grandes volúmenes como una ciudad como San Miguel, ¿no? Entonces, hicimos la pregunta a Zapasma, ¿de qué manera se va a tratar el agua? No para los coliformes, sino para todas estas sustancias. No hubo respuesta. Y hoy por hoy tiene que haber una respuesta, porque no vamos a recibir un agua que después no vamos a poder tratar, ¿no? Y es muy candoroso pensar que no va a haber contaminantes en esa agua, ¿no? No, otra pregunta fue si había la anuencia de las comunidades de Juan Xidó, Cabras, San Marquitos y San Marcos de Begoña, que en un principio manifestaron su total inconformidad con esa perforación porque les iba a afectar su propio abasto de agua. Después ya no se oyó nada, ¿no? Pero quisiéramos saber si tienen la anuencia de esas comunidades o se está imponiendo una situación, ¿no? Esa sería una segunda pregunta, ¿no? Una tercera pregunta tiene que ver con el costo. Nos han hablado de una cantidad específica, 150 y pico millones de pesos, pero yo no puedo imaginar, eso será la instalación, los tendidos de colectores, bombas, perforación, tanques de almacenamiento, pero el funcionamiento cotidiano, nada más en gasto de electricidad, de unas bombas potentísimas para subir hasta acá, hasta San Miguel, ¿no? Toda esa agua, hasta las Tres Cruces, y de manera permanente. ¿Están realmente incluyendo en el costo también la operación y el mantenimiento? No lo creo. ¿Y quién va a ser quien va a pagar ese costo? Que es altísimo, ¿no? Y la última pregunta que haría es, si realmente queremos tener la certeza, ¿quiénes van a ser los usuarios, los beneficiarios de esa agua que están queriendo subir hasta las Tres Cruces y distribuir? Son algunos de los 70 y tantos fraccionamientos autorizados por los gobiernos anteriores. O sea, están queriendo tener esa agua porque hay compromisos de agua con esos fraccionamientos. ¿Qué porcentaje del agua van a usar esos negocios inmobiliarios que no son de gente de San Miguel, ya lo sabemos, en su mayoría, ¿no? Y entonces, y decir, o sea, queremos saber si estos fraccionadores van a costear, si se van a beneficiar masivamente de esa agua, tendrían que costear tanto la instalación de todo el acuaférico como su mantenimiento y su operación. Tampoco hay respuesta, ¿no? Pero son 4 preguntas claves, ¿no? Que ahí están y que tiene que responder a la ciudadanía Zapasma, ¿no? Pero no hay una práctica de transparencia, todo lo manejan, digamos, de una manera en que no es participativa, así ha sido hasta la fecha, y con la configuración del Consejo que quedó, para el cual modificaron su reglamento, es previsible que sean más herméticos, más cerrados y menos comunicativos, sin atender el derecho ciudadano a la información. Esas son, para mí, las preguntas principales que hoy por hoy no tienen respuesta. Y la ciudadanía merecemos que nos respondan esas preguntas. Creo que yo hasta aquí llego. Muy bien, César, tienes razón en las 4 preguntas. De hecho, hay un mapita que quiero ahorita que producción me ayude a proyectar, en el que vemos claramente esta línea de acá, ¿no? Está la presa
y cómo va a tener que subir el agua, por ejemplo, allá arriba que está Tres Cruces, son 285 metros de altura, en el que va a tener que subir el agua y que va a haber bombas que van a estar funcionando las 24 horas del día. El mantenimiento, seguramente algunos los invitados en el panel nos van a decir, vaya, este tipo de mantenimientos debe ser impresionante el costo. Y la gran duda si estos 156 millones es para poner la infraestructura para los fraccionamientos, lo cual es completamente impresionante que sea así, que esté funcionando de esta manera. Hicimos en el sentido de entender qué pasa con el número de tomas de agua que el municipio tiene, las aprobadas del 2015 al 2021. Le pido a producción también, hicimos una solicitud de acceso a la información a transparencia y la queremos proyectar, en donde había algunas de estas preguntas de César: número de tomas de agua localizadas en fraccionamientos, número de tomas de agua que se han aprobado factibles y que aún no están en operación, cantidad de agua que se trata actualmente y cuántas plantas de tratamiento hay en el municipio, análisis de la calidad del agua potable realizados últimamente, número de pozos del municipio en operación, su localización y la cantidad de agua que suministran, volumen de agua mensual que factura Zapasma y costo total de operación de Zapasma de 2015 a 2021. Y nos respondieron, más adelante está la respuesta, pues realmente nada, solamente nos dijeron que tenían unos pozos, los pozos del sistema de agua potable y alcantarillado, que había unas plantas de tratamiento y más adelante está por ahí, Mario, si me haces favor de pasar la respuesta a estas preguntas que tienen que ver con lo que nos está mencionando César. Y nos dijeron cuánta cantidad de agua habían tratado en los últimos meses, pero en lo absoluto hubo respuesta a estas preguntas importantes, ¿no? Tomas de agua aprobadas, localizadas en fraccionamientos. Seguimos con las dudas en el tema del acuaférico. Yo le quiero dar la bienvenida a Luis Enrique Granados Muñoz. Luis Enrique es profesor investigador en el programa Agua y Sociedad del Colegio de San Luis y su línea de investigación es Territorios Amenazados, Culturas de Agua y Obras Hidráulicas. Bienvenido, Luis Enrique, gracias por acompañarnos. Tu opinión respecto a este proyecto del acuaférico. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches a todos y a todas, al público que nos escucha amablemente, que nos presta su atención. Bueno, muy agradecido también por la invitación, en concreto a ti, Nidia, por contactarme y toda la información que me facilitaste para poder dar, cuando menos, otras preguntas a las que ya hicieron los compañeros que me antecedieron. Como efectivamente tú dijiste, pues la poca información que se les brindó, pues más bien deja muchas dudas ahí al respecto. Una de las primeras que se me ocurren es con lo que cerró justamente el señor César Arias, respecto a cuál será el mecanismo con el cual se financian estos 150 millones y quién va a pagar específicamente, ¿no? Es difícil que estos montos sean estáticos, es decir, difícilmente costará ese solo dinero y después ya no lo vamos a pagar en 20 años nunca más, ¿no? O sea, eso es complicado, financieramente la figura bajo las cuales este tipo de obras se erigen requiere de toda una explicación de economistas, matemáticos financieros y demás, para saber exactamente quiénes son los despojados del territorio, pero sobre todo los despojados financieramente, ¿no? Y quiénes serían efectivamente los beneficiados. Debo decir que yo, desde las oficinas del Colegio de San Luis, no estaba enterado de este proyecto del acuaférico hasta que ustedes nos lo hicieron saber. Compartí la información con el equipo del Colegio de San Luis. Somos 4 investigadores que trabajamos en un equipo que estamos dedicados a un proyecto de trasvases. Y la primera pregunta que nos surgió fue, ¿qué pasó en San Miguel de Allende si nosotros nos quedamos con la idea de que la obra hidráulica de trasvase del Realito les iba a abastecer desde hace tiempo con un ramal desde el río Santa María? Entonces, pues es obvio que no está siendo abastecida.
Y también parece ser que las autoridades abandonaron ya ese plan, abandonaron el plan de abastecer de agua a la ciudad con el trasvase del Realito, pero bueno, recientemente estuvimos, el equipo de investigación estuvimos en el Realito y al parecer a ellos todavía no les han avisado que ese plan ya se abandonó por parte de las autoridades, puesto que todavía están esperando que el gobierno de Guanajuato les diga cómo va a estar la construcción de ese acueducto hacia las ciudades de San Miguel de Allende y de Celaya. Entonces, pues sí me sorprendió que ya hubiera, digamos, otro plan alterno y que, pues más bien la pregunta sería preguntarle a las autoridades competentes cuál de los dos planes es el bueno para abastecer a futuro a la ciudad de San Miguel de Allende. En tanto que, pues, para los dos hay infraestructura, en este momento ya hay infraestructura construida para los dos planes. Es decir, el Realito ya está abasteciendo a la ciudad de San Luis Potosí, todavía no hay un acueducto hacia San Miguel de Allende, pero está en el plano, o sea, está proyectado. Y también el acuaférico, pues ya tiene los pozos que ustedes, y todas las cosas que ustedes ya relataron, que entiendo se viene haciendo desde los últimos meses ahí en la región. Entonces, pues esa pregunta para mí es, si quieren, un poquito de sentido común, pero que es crucial, porque entonces tendríamos que saber si los dos planes se van a echar a andar. ¿Cómo sería esa cuestión? En tanto que la primera obra que se dijo era para abastecer a San Miguel de Allende, el Realito, pues ya está siendo pagada a través del Fondo Nacional de Infraestructura y a través de líneas de crédito que se obtuvieron con la banca internacional. Entonces, pues así como que los mexicanos estemos como para andar gastando dinero aquí y allá, pues tampoco creo que sea el chiste o el caso, ¿no? Entonces, digamos, en el seno del equipo, esa fue nuestra principal duda, nuestro principal sentir, porque no encontramos una cuestión lógica a que se abandone un plan que con toda la polémica que lo acompaña también al Realito, porque también tiene las mismas dudas al respecto de cómo se va a pagar, qué tanto afectará en términos de la flora, de la fauna, de la estructura y la función de las cuencas y de las regiones hidrológicas. Con toda esa polémica, pues es algo que ya se había avanzado bastante en los últimos años, cuando menos del 2014 para acá, ya estaba bastante avanzado como para que el gobierno de Guanajuato solo lanzara un acueducto y se hiciera el abastecimiento. Entonces, preguntar, ¿es el Realito todavía o ya se abandonó esa idea y ahora va a ser completamente el acuaférico? Y si se abandonó, ¿por qué se abandonó? ¿Es técnicamente inviable? ¿Ya no hubo condiciones políticas? ¿O qué pasó? ¿No? O sea, eso es realmente una duda que tenemos como en los investigadores del Colsan con los que trabajo y que, bueno, hoy día la traigo aquí, ¿no? Y también, por otro lado, la información que se ofrece, pues, como ya lo dijeron los compañeros, dice poco o casi nada, mejor dicho, respecto a lo que tiene que ver con la presencia de metales pesados. Ese es un problema muy fuerte, digamos que yo creo que del Bajío en general, pues por la actividad minera y por otras actividades, los agroquímicos y demás. Es, por ejemplo, una situación que se vive en Querétaro, con el acueducto 2 de Querétaro, que no se ha logrado esclarecer si el agua que llega a la ciudad a través de este acueducto está libre de estos metales pesados, a pesar de todo un proceso de potabilización. No se logra explicar si eso es efectivo para, digamos, que nosotros estemos seguros de que eso se puede consumir sin ningún peligro. Entonces, mi opinión va por ahí. Lamento, como Gonzalo, lamento no poder decir está bien o está mal, sino más bien tener más dudas y poderlas compartir con ustedes. Yo creo que eso es un ejercicio muy sano para toda autoridad que se precie de ser democrática, escuchar a los ciudadanos, a las voces de la sociedad
Y bueno, esta sería principalmente mi opinión por el momento y al respecto de este tema. Muchas gracias. Gracias, Luis Enrique. Qué interesante esta cuestión que dices de un proyecto alterno y que de pronto surge este otro del acuaférico. Probablemente Conagua nos puede decir algo y que es nuestro siguiente invitado. Y le doy la bienvenida al maestro Vicente Cepeda López, que él es abogado, notario y actuario de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Su trayectoria laboral en esta Comisión Nacional del Agua es a partir de 1998. En el 2002 recibe el nombramiento de especialista en hidráulica y a partir del 1 de abril del presente año es nombrado director local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua. Bienvenido, maestro. ¿Cuántas preguntas? ¿En qué nos puede ayudar con agua en este momento con todas las... Eso es lo que veo. Muy buenas noches, tardes, noches ya a todos. Noria, César, ya tenemos el gusto de platicar vía telefónica también. A todos muy buenas tardes, a todo el auditorio. Antes que nada, reciban un saludo de mi director general, el ingeniero Germán Martínez Santoyo. Y bueno, son muchas preguntas por lo que se ve, y comentarles, como bien lo dijo César, tenemos una ley de aguas nacionales que es una ley reglamentaria del artículo 27 constitucional. De ahí, pues, la ley sustantiva es la Ley de Aguas Nacionales, y que en su artículo 4 establece que las aguas nacionales las administrará directamente el Ejecutivo, y a través de la Comisión Nacional del Agua. La Comisión Nacional del Agua trabaja en tres niveles de control: el nivel nacional, el nivel organismo de cuenca y las direcciones locales como auxiliares en los organismos de cuenca. Respecto de todo lo que he escuchado, tiene que ver con derechos y obligaciones de usuarios, pero también con obligaciones de las autoridades, en las cuales sí tenemos que distinguir y ver cada facultad y obligación de las autoridades, tanto federales como estatales y municipales. La obligación de la Comisión Nacional del Agua, les comento, la tenemos y facultada en la Ley de Aguas Nacionales. Constitucionalmente hablando, lo repito, el 27 constitucional nos da esa atribución. De ahí nace la Ley de Aguas Nacionales como reglamentaria, pero el municipio, que también los municipios son un ente público moral que también nace de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 115 constitucional. Entonces, tenemos que distinguir las atribuciones de cada ente público. Y bueno, poner y dimensionar las facultades de cada uno de ellos, tanto del federal, el estatal y el municipal. Luego, entonces, en materia de aguas nacionales, tenemos que tener en cuenta que el artículo 20 de la Ley de Aguas Nacionales establece que las personas físicas o morales que aprovechen aguas nacionales, ya sea de tipo superficial o de tipo subterráneo, deben contar con su título de concesión cuando sean personas físicas. Cuando estén investidas de un ente público, como son los municipios o los organismos operadores, se les llamará
una asignación. Entonces, la Federación, a través de la Comisión Nacional del Agua, les va a asignar los volúmenes cuando exista disponibilidad para esto. Luego, entonces, debemos distinguir el tipo de aguas subterráneas y aguas superficiales. Estoy escuchando que se hablan de cuencas y acuíferos. Para el municipio de San Miguel Allende, habría que distinguir qué acuíferos son los que están enclavados en este municipio, de cuál es el agua subterránea de donde se obtienen el agua que para el uso público urbano, el organismo operador, el ZAPASMA en este caso, cuenta. Los acuíferos podemos enumerarlos como el acuífero de San Miguel Allende, que es un acuífero pequeño, la cuenca alta del río Laja, pero por el nombre, la cuenca, no hay que confundir con como la cuenca en sí, sino este es el nombre de un acuífero y que es el principal en el cual se extrae el agua subterránea que se aprovecha en San Miguel de Allende. Así también se aprovecha agua subterránea de la Laguna Seca, de Doctor Mora, San José Iturbide y Valle de Celaya. Ese es el nombre que reciben los acuíferos. En cuanto a cuencas, aguas subterráneas, aguas superficiales, como regularmente la gente campesina las conoce como el agua rodada, el agua que podemos ver, el agua que llega a la presa de San Miguel Allende, ese es el agua superficial y le llega el agua de la cuenca alta del río de la Laja. Prácticamente, el agua que se aprovecha en San Miguel, podemos señalarla que estamos en la cuenca del río de la Laja 1. Entonces, yo sí quisiera distinguir entre aguas superficiales y aguas subterráneas. Y quisiera que nos quedemos que para aprovechar aguas subterráneas o superficiales necesitamos un título de concesión o una asignación a los entes públicos. Luego, entonces, se preguntarán respecto del tema que nos trae a este foro tan importante. ¿Qué pasa cuando vieron pobladores, cuando vieron ustedes ciertas perforaciones, como se mencionan en el video, como las mencionó el señor César? ¿Qué pasa? Pues simplemente que cuando tenemos la evidencia o la denuncia, como fue el caso de estas perforaciones, pues simplemente la Comisión Nacional del Agua tiene que hacer lo que le toca, cumplir con lo que le toca, y lo que le tocó fue ordenar una visita de inspección, verificar que debe de estar debidamente fundada y motivada para dar certeza jurídica al gobernado también, en este caso a la parte de quien estaba perforando. Se llevó a cabo la visita y en 3 de estas perforaciones no se nos mostró ningún permiso de perforación o título de concesión que amparara esa obra para la extracción del agua subterránea, motivo por el cual la Comisión Nacional del Agua, desde la visita de inspección, llevó a cabo las clausuras de
de esas perforaciones. Vivimos en un estado de derecho que la autoridad tiene que cumplir y que en este caso la Comisión Nacional del Agua, de acuerdo con el marco jurídico y los elementos de orden y control con los que tenemos con la ley vigente, como son los regulatorios que les acabo de mencionar, el otorgamiento de títulos de concesión, el otorgamiento de permisos de descarga, que ya también se mencionó, el otorgamiento de títulos de concesión para la ocupación de zonas federales. Para todo eso es la facultad de la Comisión Nacional del Agua y que debemos exigir el cumplimiento. En este caso no se cumplió en ese momento. La pregunta, ¿qué pasó? Ya, ¿qué es lo que resultó? En el Estado de Derecho, el particular se le tuvo derecho a que se le notificara cuál era la falta posible en que había cometido. En este caso se le iniciaron los procedimientos, fueron tres procedimientos administrativos en el que se le da plazos y términos de respuesta para el efecto de que demuestre que si cuenta con título de concesión o permiso de perforación en su caso. Situación que pasado el tiempo, la periodicidad, la etapa que tuvo probatoria no demostró. Se llevó a cabo el procedimiento, se le dio la etapa de alegatos y se llega a la conclusión de que se emitió una resolución sancionatoria con una multa equivalente a 1,950 unidades de medida, que así dispone el artículo 119 en correlación con el 120. En este caso, perforar sin permiso, el artículo 119, fracción novena, establece esa falta, esa conducta como falta. Y se sanciona en base al 120 con 1,950 días de salario y que esta puede ser mayor, llegando a 20,000 dependiendo de la situación y los elementos que la autoridad tenga para emitir una multa mayor. Pues bueno, comentarles que esos procedimientos administrativos llegaron a su culminación, se sancionó, se impuso la multa y Zapazma reconoció la conducta infractora, teniendo en cuenta que todas las resoluciones definitivas que se dictan por la Comisión Nacional del Agua, en este caso, la Dirección Local Guanajuato, tiene que especificar el derecho del particular al cual se está ejecutando o imponiendo una sanción. Entonces se le dieron 15 días para que pagara la multa o en su caso promoviera el recurso o medio de impugnación correspondiente. Es obligación de toda autoridad decirle a los particulares cuál es su obligación, pero también cuáles son sus derechos. Situación que llevó a Zapazma a reconocer y a pagar la multa. Con el pago de la multa no le libró del levantamiento de la clausura. Aún con el pago de la multa, las clausuras tenían que permanecer si es que no regularizaba esa conducta de haber perforado sin permiso. Irregularizado consiste en que obtuviera su título de concesión o, en este caso, para este ente público, un título de asignación.
No queda ahí, no queda ahí. Resulta que, y comentarles, los 20 acuíferos del estado de Guanajuato están sobreexplotados y no es una excepción los que ya les dije, les enumeré respecto de los que se aprovechan en San Miguel de Allende, Guanajuato, y que ustedes establecen como acuíferos de la Independencia. Para nosotros, la reglamentación y lo oficial es lo que ya les comenté, los nombres a los cuales debemos referirnos como institución. Al ser acuíferos sobreexplotados, quiere decir que la autoridad del agua, en este caso la Comisión Nacional del Agua, no tiene la facultad de otorgar ninguna concesión. Y dice, ¿y por qué entregaste un título de asignación? Esa es la pregunta que les surgiría, ¿verdad? Permítanme. En el Estado de Derecho en que nos encontramos, ya lo mencionaba el señor César, pudieron regularizarlos y efectivamente sí regularizaron esos 3 perforaciones, esos 3 aprovechamientos de agua, en razón de que Zapasma tiene títulos de asignación con volúmenes que no aprovecha en ciertos lugares, y mientras sea del mismo acuífero, la autoridad del agua no tiene impedimento legal para negar esa oportunidad de hacer una redistribución en el lugar de que, en este caso, la autoridad Zapasma o el municipio hubiera podido redistribuir. Y esto no nada más es para los organismos o el municipio, sino es para cualquier particular que así lo pida a la Comisión Nacional del Agua. Es para todos. Teniendo una concesión vigente, eso sí, vigente, con cierto volumen, que demuestre que técnicamente no está aprovechando en cierto lugar, podría redistribuir, y eso se demuestra con un abatimiento de un pozo que tiene en tal lugar, y dice, no puedo aprovechar en este lugar, voy a aprovecharlo en el otro lugar, pero siempre y cuando sea el mismo acuífero. Luego entonces, así se dieron solicitudes, así lo solicitó el organismo operador, con todos los requisitos que debe cumplir de acuerdo al trámite electrónico de buzón del agua de la Comisión Nacional del Agua. Ingresan para todos es lo mismo, para entes públicos o cualquier particular. Ingresa desde su casa o de su oficina y solicita a la Comisión Nacional del Agua un trámite de modificación para distribución, un trámite 10. Ingresa y si cumple con los requisitos a la autoridad, no le queda más que otorgar el derecho que la ley le otorga al particular. Luego entonces, estamos ante un principio de derecho que a la autoridad le exige, dame los hechos que yo te daré el derecho. Ok, maestro, hay muchas preguntas y quiero hacerlas brevemente para que no se nos venga el tiempo encima. ¿Estos 3 millones de pesos ya fueron pagados por el organismo Zapasma? ¿Y qué opina respecto a que Zapasma otorga factibilidades de agua a fraccionadores en donde no hay suficiente agua? Y estamos confirmando que entonces en enero del 2021 no existía un permiso respecto a estos 3 pozos que fueron clausurados. Estas son algunas preguntas que llegan a través de las redes y le pido que por favor nos responda. Sí. A la primera, las multas
son de 1950 UMAS, ¿sí? Actuales a la fecha de la visita de inspección. Ya fueron pagadas y sí podemos demostrarlo. Ok, muy Si bien. no, le digo, eso es una No hubieran obligación. operado. Sí. La Y respecto, siguiente, sí, la siguiente. factibilidades. Ujú. Ahí nos vamos con los órdenes de gobierno y distinguir la facultad para cada quien. Les repito, constitucionalmente, el 27 constitucional le otorga la obligación a la Comisión Nacional del Agua, Ley de Aguas Nacionales, artículo 4, de administrar las aguas nacionales, superficiales o subterráneas. El 115 le otorga la obligación al municipio de otorgar los servicios de agua potable, alcantarillado y demás servicios, y por ende, ante su obligación, debe hacer lo que le corresponde. A la Comisión Nacional del Agua no le corresponde saber de la factibilidad hacia dónde, pero sí que cumpla con los requisitos que ya les he mencionado. O sea, nos corresponde el agua nacional. Nos corresponde que el agua nacional también sea medida en los aprovechamientos de aguas nacionales de cualquier particular, de cualquier concesionario o asignatario, debe contar con su medidor totalizador de volúmenes. Y ante una situación así, merece una sanción si no lo tiene. Eso es lo que nos corresponde a nosotros. ¿Y el agua de la presa es agua nacional? Desde luego que sí. Les comentaba yo que es un agua superficial, porque viene de la cuenca alta del río de la Laja, y que en la zona de San Miguel se conoce como la cuenca, la Laja 1. Para donde yo me ubico, Celaya, Guanajuato, ya tenemos la cuenca Laja 2. Es la diferencia. Sí. Y retomando lo de Luis Enrique, el proyecto del Realito, ¿no? Este proyecto alterno que está listo para arrancar, ¿qué pasó? ¿Sabe algo con Agua Guanajuato al respecto? Pues mire, comentar, como bien les repito, hay que distinguir las atribuciones y facultades de cada autoridad. En su momento, la Comisión Nacional del Agua, ante la necesidad de agua en San Luis Potosí, determina una asignación de aguas nacionales de tipo superficial de Realito de 1 metro cúbico por segundo para San Luis Potosí. Y ahí nada más tengo la diferencia que señala Enrique, en que él conoce que era un agua para San Miguel Allende. No, la asignación que tenemos, que es la que se da en esta situación de 1 metro cúbico por segundo para San Luis y 1 metro cúbico por segundo para Guanajuato, pero para Celaya, Guanajuato. Esa es la diferencia. Esto no está de que ante una necesidad del gobierno estatal o municipal y ante acuerdos interinstitucionales, se pueda también hacer una redistribución debido a las necesidades que se den, pero lógicamente respecto de la misma cuenca. Entonces, nada más para que quede claro, sí, Enrique, hay una asignación para San Luis Potosí que efectivamente está aprovechando San Luis Potosí, y sí hay una asignación para Guanajuato, pero para la localidad o el municipio de Celaya, Guanajuato. Los títulos de concesión siempre se otorgan a los municipios o los organismos operadores, pero también se va a destinar, se va a referir en las condiciones particulares para el aprovechamiento de las aguas nacionales, se va a referenciar para qué comunidad,
¿Para qué localidad? Porque la Comisión Nacional del Agua no puede dar concesiones sin ton ni son. Se debe establecer para qué localidad, para qué comunidad. Muchas gracias, maestro, por la aclaración. Y le pido, por favor, a Carlos Vargas y a Rebeca López, ellos son de Agua para Todos, es un proyecto interesante, ya nos dirán su página, porque la verdad el trabajo que están realizando ellos es interesantísimo. Carlos Vargas ha elaborado más de 20 estudios de diagnóstico y de propuesta de gestión hídrica para diferentes comunidades del centro del país, y Rebeca es codirectora del Centro para la Sustentabilidad, CENTLI. Y desde las faldas del volcán Popocatépetl nos acompañan. Adelante, Rebeca, Carlos, con esta necesidad de contar con estructuras sociales para el buen gobierno del agua, que al fin y al cabo, ¿no? De manera resumida, estamos ante una situación así en San Miguel de Allende, con estas estructuras sociales por el buen gobierno del agua. Adelante. Gracias. Gracias. Inicio yo y luego sigue mi compañera Rebeca López. Yo soy Carlos Vargas del Centro para la Sustentabilidad y de la Coordinadora Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida. Quisiera exponerle algunos temas bastante interesantes respecto a la Cuenca de la Independencia, ya han mencionado. Y sobre todo del impacto que tendría la extracción de agua en esta cuenca. Muy bien menciona el ingeniero que hay una gran diferencia respecto al concepto de acuífero que tiene Conagua al que utiliza la comunidad científica. Conagua, debo aclarar que utiliza un concepto de acuífero y eso sí se especifica muy bien de que su clasificación es administrativa. En la comunidad científica se maneja sobre todo respecto al concepto acuífero en función de su dinámica hidrogeológica. Y es así como se ha determinado, ha llegado a la conclusión de que el agua subterránea, al menos en esta parte de Guanajuato, coincide con el agua superficial, con el manejo de cuenca, y es por eso que el doctor Ortega Guerrero inicia con el concepto de cuenca de la independencia, debido a que observa esta comunicación hidráulica en esta parte. Y aquí en la lámina estoy mostrando cómo la superficie a la que se le denomina Cuenca de la Independencia, y está delimitado en blanco las diferentes subcuencas que podemos estar encontrando. Me voy a basar, y mi plática va a ser muy rápida, me voy a basar en un trabajo que hizo Navarro de León en el 2005, lo presentó y han salido varias publicaciones científicas, no solo de este autor, sino de Ortega Guerrero, de Martínez, de Alanir Ruiz, soportando esta funcionalidad del agua subterránea de interconexión, y a la cual le han llamado acuífero de la Cuenca de la Independencia. Aquí en esta figura se observa la delimitación de la Cuenca de la Independencia y la delimitación de sus subcuencas, además de los aprovechamientos de agua subterránea que existían para el año 2000, que es cuando se realizó el trabajo de campo de este autor Navarro de León. Aquí se pueden distinguir varios aprovechamientos activos e inactivos del agua subterránea. También en este trabajo de Navarro de León documenta la evolución histórica del número de aprovechamientos para el periodo de 1950 al año 2000 en la Cuenca de la Independencia, cómo han crecido este número de aprovechamientos, cómo ha crecido la extracción
de los volúmenes extraídos, de tal manera que tiene un comportamiento de todas estas subcuencas. La sumatoria total es la línea superior con puntos en rojo, y dado que hay una tendencia de comportamiento, Navarro de León realiza una modelación hidrogeológica para determinar cómo debió haber sido desde los años 40 y cómo sería para el año 2010. Les menciono que este trabajo ya tiene 20 años y se tiene que documentar, se tiene que realizar trabajo para actualizar estos datos. Pero seguramente se está comportando de la manera que lo predijo Navarro de León, y con esta tendencia de crecimiento de los volúmenes de aprovechamiento, vean, también Navarro de León pone una constante a la altura de los 400 millones de metros cúbicos, de cuál él estima mediante modelación cuál es la recarga media calculada. Es la línea horizontal, y él estima entonces, a partir de esta modelación, que es a partir del año de 1983, cuando los volúmenes que se están extrayendo de agua subterránea ya rebasaron al agua que se está recargando. Es decir, no es sustentable ya el agua que se está extrayendo. Se habla de cálculo de disponibilidades, pero es en el año del 83 cuando ya no hay disponibilidad de agua. Sin embargo, muchos documentos después a pesar de que sale este trabajo, siguen hablando de que hay disponibilidad, y se realizan una serie de cálculos aritméticos, y déjenme decirles que todas estas son estimaciones. Las estimaciones de disponibilidad, aquí está lo que nos está enseñando Navarro. Fue en el 1983 cuando ya se rebasó la disponibilidad del acuífero, de la cuenca de la Independencia. Y así nos muestra cómo en diferentes subcuencas la tendencia general de los hidrógrafos, es decir, del comportamiento del agua en los pozos, todos son descendentes, todos, especialmente en la subcuenca de la Laguna Seca, San José Iturbide, Doctor Mora, Dolores y San Felipe. Es entre en los años 80 es cuando se dio el mayor abatimiento del agua subterránea en estas subcuencas. Bueno, él denota la distribución, saca las cargas hidráulicas, es decir, cuál es el comportamiento de la superficie de equilibrio del agua subterránea, y pues obtiene lo que es obvio, la salida del agua subterránea de toda esta subcuenca, es así como documenta que el agua subterránea se está comportando como un solo acuífero en la cuenca de la Independencia, porque encuentra conectividad hidráulica y determina que de acuerdo a todas estas superficies en los pozos, la salida del agua subterránea está siendo en la presa Allende. Es donde se tienen las menores cargas hidráulicas. El agua fluye de una carga hidráulica mayor a una menor. Es bastante interesante los resultados de Navarro de León, sobre todo de que encuentra que el comportamiento del agua subterránea del acuífero de la cuenca de la Independencia es uno solo, encuentra coherencia con datos de edad del agua, coherencia con isotopía que realiza Magnesh posteriormente. Entonces, varios autores encuentran de que esta es la forma en que está funcionando el agua subterránea, y que hay una gran extracción que está haciendo que está movilizando diferentes sustancias químicas en el subsuelo a partir
de la sobreextracción de agua subterránea. Si se fijaron en la, voy a tratar de regresar a la anterior. Ya no me permite regresar. Permítanme. Hay una sección, una línea BB. Navarro de León elabora 2 secciones, le llamamos secciones hidrogeológicas. Vamos a analizar qué pasa con la B'. La B' es del lado de donde está la presa Allende. B' es la salida, B' es la salida. Entonces el agua está escurriendo de un acuífero al que le llaman varios autores un acuífero granular en color amarillo, en color rosa o rojo azurado. Hay un acuífero en rocas volcánicas fracturado y todos ellos, estos 2 acuíferos, el granular y el fracturado, tienen una conectividad hidráulica de tal manera que están circulando de la parte alta a la parte más baja, como ya les dije, hacia la presa Allende. No solo eso, esta dirección de flujo, sino que se están estratificando diferentes sistemas de flujo y él encuentra, Navarro de León y otros autores también han encontrado lo mismo, de que los sistemas superficiales, a los que le llamamos sistemas de flujo local, son los de buena calidad, ya se agotaron, no tenemos agua subterránea de buena calidad y estamos no solo acabándonos el agua, sino estamos alterando sus condiciones químicas en el subsuelo. Estamos haciendo que aguas profundas se movilicen y son las que estamos ya extrayendo en la parte de la zona de la presa Allende. Entonces, si tenemos minería aquí, nos vamos a ver aquí, la vamos a estar extrayendo. Va a tardar un tiempo, pero la vamos a obtener y tal vez ya esté llegando. El modelo Navarro de Leones dice que ya está llegando el agua de la parte alta, está llegando por extracción. Algún día iba a llegar, pero a través de miles de años. La intervención de la extracción, la intervención del hombre está movilizando esta agua. Entonces, hay algunas preguntas que dice, ¿quién va a pagar? En primera instancia, todos los usuarios de la cuenca de la Independencia van a pagar esta sobreextracción. Los que están viviendo aquí van a estar cada vez extrayendo menos agua con más elementos químicos nocivos a la salud humana. Y bueno, aquí le paro para darle la palabra a mi compañera Rebeca. Nada más decirles aquí la bibliografía. Debí haber puesto los demás autores que han participado aquí en la Cuenca de la Independencia, pero por lo pronto este trabajo que les expuse fue de Navarro de León del 2005, que se llama Análisis de Estrategias de Manejo Integral del Agua Subterránea mediante Modelación de Flujo, Cuenca de la Independencia, Guanajuato, México. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Esto es que desde 1983 las alertas estaban ya en rojo con esta sobreextracción y seguimos autorizando fraccionamientos y como bien dices tú, todos la vamos a pagar. Gracias, Rebeca, por acompañarnos. Adelante. Perdón. Bueno, buenas noches. Sí, muchas gracias por la invitación a participar y celebrando estas coincidencias que hay de percepciones de la problemática hídrica en esta cuenca y en especial pues para todo el país, ¿no? Ya bien lo decían, yo creo que el reto es cambiar el paradigma del manejo del agua, de esta gestión actual. Como lo dijeron, ya hay una ley nacional del agua que ya no obedece a las condiciones de la naturaleza, de la sociedad, de la economía, ¿no? Entonces tenemos que buscar dejar de mandar al agua por un tubo, ¿no? Hasta ahorita nos hemos enfocado a verla como una utilería en el tema de que
nos ha llevado a una crisis por la falta de articulación entre las diferentes instituciones o sectores que intervienen en la gestión, ¿no? Hace ratito el problema que mencionaban muy atinadamente de cómo se dan los permisos, las autorizaciones, quién lo hace, cómo lo hacen, cómo se incumple todo un procedimiento, ¿no? Eso quiere decir que nos está obligando a un mayor involucramiento de todos los sectores y en especialmente el de los afectados. También a las instituciones aliadas, en este caso, como acaban de mencionar y lo mencionaron desde el principio, ¿no? Están la academia, los investigadores, todo este esquema de soporte técnico que puede contribuir a mejorar la toma de decisiones, ¿no? Y obviamente se requerirá la elaboración de instrumentos de planeación y reactivación de espacios de articulación. O sea, yo creo que el modo actual de la gestión del agua que se ha venido dando ya es súper manifestado con tanta crisis, ¿no? O sea, por un lado se hacen inversiones costosísimas sin resultados. O sea, vamos, claramente el hecho de que se hagan 2 proyectos, ¿no? Para abastecer a unas regiones, inversiones grandes y que todavía están cuestionándose, bueno, y después el mantenimiento, ¿cómo va a sufrir? ¿Cómo se va a sufragar? ¿No? Entonces sí hemos visto que realmente lo que necesitamos es cambiar este tema de la gestión del agua. Y necesitamos forzosamente democratizar, y también ya lo mencionaron, ¿no? Tenemos que democratizar las instancias de toma de decisiones. Y ahí viene la importancia de la participación social para construir el buen gobierno del agua. No solamente es la infraestructura, porque hasta ahorita sí lo hemos como percibido, ¿no? La infraestructura son obras, son proyectos, son planes de inversión, pero hasta ahí queda. ¿Y de dónde viene nuestra agua? ¿Y qué va a pasar con el agua que ya usamos? ¿Y en qué condiciones devolvemos al cuerpo de agua? ¿Y qué está pasando con la cuenca? Con ese gran territorio que es el vigía, el protector que nos está beneficiando con el agua, ¿no? Entonces sí hay una importancia de ir construyendo estas instancias de planeación que tenga que ver con esta democratización y participación ciudadana. Hablaban de los consejos, ¿no? En la actual ley todavía se está considerando, hablaron del 27 constitucional, pero también hay un nuevo artículo ahora en el 4º constitucional donde dice y se obliga a contar con una nueva ley general del agua, en donde la participación ciudadana es fundamental para crear esos instrumentos de gestión. Pero más allá de la participación ciudadana en la planeación, también debe haber una instancia ciudadana de contraloría y fiscalización. O sea, ¿quién está incumpliendo? ¿Cómo se está incumpliendo? ¿Quién está monitoreando? ¿Cómo damos certeza a que esta planeación que se realice tenga las condiciones técnicas, científicas, sociales, económicas para hacer viable una obra, ¿no? Y bueno, creo que entonces en esta construcción del buen gobierno de agua, sí tenemos que decir que las políticas y la planeación debe partir desde los órganos o los núcleos locales, ¿no? A través de los municipios. Y esos municipios, y ahorita que habló es de la delegación local del consejo, ¿no? O los consejos de Cuenca, pues ahí están, ¿no? Ahí están los organismos de Cuenca, los consejos regionales, las comisiones o los comités de agua. Entonces, todos estos a nivel local tendrán que seguir articulando un proceso de planeación y de política que cumpla con la satisfacción de mantener una disponibilidad de agua a futuro, ya ni siquiera ahorita, ¿no? Ahorita la urgencia es allanar la necesidad del que está.
y solamente, pero ¿cómo le hacemos al futuro? La obra dice, sí, va a garantizar el agua 25 años, y después, o sea, ¿qué es lo que pasa? Entonces sí tenemos que revisar cómo presentamos estos proyectos de planeación en corto, mediano y largo plazo, pero con estos consensos sociales, que estén involucrados todos esos sectores en los que en un momento intervienen el territorio. Podemos hablar de pueblos indígenas, podemos hablar de sistemas urbanos, de sistemas comunitarios, de núcleos agrarios, productores, investigadores afectados por la contaminación o la sobreexplotación, representantes de cuerpos de agua o de algunos ecosistemas, ¿no? O sea, las áreas naturales protegidas, en fin, todas esas entidades que tienen que aportar una opinión al respecto de una toma de decisiones, ¿no? Por otro lado, en estos mismos consejos, pues está todo lo que es la parte institucional y no estar separados, no ser desarticulados, ¿no? Sí, ellos toman también un consejo local, regional y dicen, sí, está aquí la academia, sí, está aquí el investigador, el estudio que se hizo, los técnicos mismos que cuentan con las instituciones, está la CONAGUA, que es el gobierno federal, y se toma la decisión. ¡Ay, qué bonito! Pero ¿y dónde quedó todo el otro consenso? ¿No? ¿Dónde queda toda la parte social que ahorita es la que está sufriendo y padeciendo las consecuencias, ¿no? Entonces, la construcción del buen gobierno desde Agua para Todos ha tratado de buscar esa conjunción de todas estas instituciones que tienen que ver con el gobierno del agua, ¿no? Pues cuando nosotros decimos estas comisiones estatales, organismos municipales o comunitarios, que les toca la ejecución, pero van a ejecutar algo que se ha construido desde esta política de planeación, considerando la parte local, estatal y federal. Y por otro lado, vamos a tener que esta ejecución debe ser vigilada por una Contraloría Ciudadana, ¿no? Que nos ayude a vigilar y a observar que se hagan las cosas correctamente, ¿no? No como ahorita este ejemplo que ustedes están presentando, para nosotros lo sentimos muy valiosísimo porque es un nicho propicio para impulsar esa Contraloría Ciudadana, para impulsar que efectivamente se cumpla la planeación que se dijo, que verdaderamente ese plan esté inserto en las condiciones locales y estratégicas de desarrollo para el municipio, ¿no? O sea, sí existe una necesidad de agua, ahorita hay que satisfacerla. Si es la obra que va a satisfacer la demanda futura, que ya viene con un esquema de plusvalía por el agua, porque están inmobiliarias al acecho, bueno, resolvamos el tema de qué capacidad tiene este territorio para albergar más viviendas, más espacios, más servicios, ¿sí? Entonces, esta planeación debe estar inserta en la parte de la toma de decisiones, ¿no? Pero con esta intervención social representativa de todos los intereses que tienen que estar dentro de estas juntas, ya sean o consejos de aguas y cuencas o el consejo, la comisión de cuenca o el comité, ¿no? O sea, tenemos que trabajar mucho el tema de las estructuras y la democratización, que también por ahí ya lo habían referido, ¿no? O sea, necesitamos hacer un ejercicio pleno de lo que es un proceso democrático, ¿no? Tenemos que hacer un ejercicio pleno de lo que es la participación social. Tenemos que hacer un ejercicio pleno de las instancias de coordinación, ¿no? Sí tenemos los consejos o los organismos de cuenca o los comités de cuenca,
pero muchos de ellos no están operando y funcionando de la manera que deberían estarlo haciendo, ¿no? Entonces es una oportunidad brillante para que nosotros podamos empezar a verdaderamente resolver el problema del agua y a construir el buen gobierno del agua. Gracias, Rebeca. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Concluimos entonces alguna pregunta? ¿No? Pues me quedo con la democratización del agua y estas instancias ciudadanas de Contraloría y Fiscalización del Agua, con el mensaje de Rebeca y de Agua para Todos. Sí, maestro Vicente, dígame. Su audio. Su audio. Coincido con la maestra Rebeca. La situación del agua debemos integrarnos en toda la problemática, toda la sociedad. La participación de la sociedad es muy importante. Celebro este foro, les agradezco la invitación, porque finalmente nosotros como autoridad administrativa, lo comentaba, debemos basarnos con lo que tenemos, los instrumentos de marco legal de control, conforme a la normatividad que tenemos. Ante el incumplimiento nos vienen diversos recursos, amparos, y que finalmente ustedes ya saben lo que provoca todo eso. Entonces, la sociedad debe estar más inmersa, debe estar más metida en consejos de cuenca. La participación de la sociedad es muy importante, porque eso va a coadyuvar a las autoridades, como en este caso la dirección local Guanajuato, y al municipio y a los estados. Comentarles que esto no es un problema único. Tenemos extracción de material pétreo en la cuenca alta del río de la Laja, la zona de Dolores Hidalgo y el límite desde acá de San Miguel Allende. Problemática también, porque no simplemente es una extracción de material pétreo, sino también se da afectación a ecosistemas, a flora, fauna, y que muchos de nuestros denunciantes consideran que la Comisión Nacional del Agua es la única responsable de ver eso. Nos piden estar como policías ahí. Comentarles también, y permítanme decirlo, hemos intervenido y hecho intervenciones para solicitarles a los 3 órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal. Nos hemos reunido en mesas de trabajo, porque esta problemática no nada más es de una sola autoridad. El destrozo de árboles que se da a la ribera de los ríos para que los extractoristas de aguas de material pétreo pasen. La deforestación no es una competencia de la Conagua. Entonces, ¿qué pasa? Si nos llegan denuncias a Comisión Nacional del Agua, tenemos que intervenir todas las autoridades. Comentarles que en Dolores Hidalgo nos hemos reunido próximamente este día viernes. También vamos a reunirnos, y no simplemente con el orden federal, sino el municipal, el estatal, va Guardia Nacional, va Ejército, todas las autoridades, porque finalmente nos querían como policías. La Comisión Nacional del Agua ya lo dijo y reconocieron por ahí. Finalmente no podemos ser todo, pero sí con el apoyo de todos y dimensionando y canalizando todas nuestras preguntas y ponérselas a la autoridad competente, vamos a lograr mucho con la participación de la sociedad. Eso es lo que en mi caso me ha tocado solicitar a todos los homólogos federales en sentarnos a la mesa. Hemos ido Profepa, Semarnat, Conagua, Conafor,
y al igual las autoridades similares estatales y municipales. Y así como este tema debemos hacerle frente a todo. La Comisión Nacional del Agua está dispuesta a cumplir con la ley que tenemos, pero también dispuesta a la participación y el apoyo que la sociedad nos brinde. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, maestro, y ese es el objetivo de nuestros foros, fomentar la participación ciudadana. Tenemos un organismo regulador que se llama Zapazma en San Miguel de Allende. Yo soy San Miguel, dará el seguimiento oportuno a las solicitudes que hicimos en el portal de transparencia porque tienen el deber de respondernos. Muchas gracias. Hoy jueves 21 de octubre nos despedimos de nuestro tercer foro. Hasta luego. Gracias a usted que se conectó. Gracias. Gracias a nuestros invitados y gracias al equipo técnico. Gracias.